Mi nombre es Juan Carlos Torres, eh, estudio la carrera de Ingeniería Eléctrica y esta es la actividad de magnetismo correspondiente a la asignatura de máquinas eléctricas. ¿Qué son los circuitos magnéticos? Un circuito magnético es una estructura donde las líneas de fuerza de campo magnético están canalizadas en un camino cerrado. Entonces, vamos a ver, las líneas de un campo magnético están canalizadas acá en un campo cerrado. La analogía de un sistema, de un circuito eléctrico es muy parecida a la uno de magnético. Por sí se puede usar como si fuera la ley de Ohm, donde el flujo magnético representa o es análogo a la corriente eléctrica, la fuerza magnetomotriz es análoga a la tensión y la reluctancia es análoga a la resistencia. El circuito magnético ideal con excitación constante, cuando hablamos de un circuito magnético ideal nos referimos a un circuito formado por una fuente de alimentación continua, una bobina y un núcleo o anillo de material ferromagnético. El objetivo de este circuito es generar un campo magnético cuando se energiza la bobina. Esta a su vez envuelve al anillo o al núcleo de material ferromagnético, permitiendo así canalizar las líneas de fuerza de campo creado a través del camino formado por el núcleo o el anillo de material ferromagnético. Se llama circuito magnético ideal aquel circuito capaz de no tener pérdida en las líneas de fuerza de campo generado, es decir, aprovechar el 100% del campo magnético. Acá tenemos un núcleo macizo de una permeabilidad muy alta, tenemos la bobina, las espiras que enrollan una de las patas del núcleo, el recorrido del flujo magnético, y decimos que es ideal porque se asume una permeabilidad infinita en el núcleo, como les comentaba, que es un núcleo macizo, un núcleo de alto material ferromagnético, lo que implica que la reluctancia del núcleo sea despreciable, o sea, no se toma en cuenta. Por eso es que es ideal y no se toma en cuenta eso. La excitación constante de una corriente continua influye a través de una bobina de excitación de una cantidad de vueltas, una n vueltas. La excitación constante de una corriente que pasa a través de la bobina, como les comenté, creando una fuerza magnetomotriz, constante. El flujo magnético establece un circuito debido a la fuerza magnetomotriz. Como le comentaba, la ley de Hawking es análoga a la ley de Ohm, donde representa la ecuación que está el flujo magnético, la reluctancia y el campo magnético. F es la fuerza magnetomotriz representada en amperios vuelta. Phi es el flujo magnético representado en Webers y la reluctancia en amperios vueltas por Weber. La constante de reluctancia representada en la letra R, la reluctancia magnética de un material o un circuito magnético es la resistencia en que éste posee al paso del flujo magnético cuando es influenciado por un campo magnético y se define con la relación de fuerza magnetomotriz en el sistema internacional de medidas como amperio, aunque a menudo se llama amperio vuelta, y el flujo magnético en Weber. Como les comenté, representa la oposición al flujo magnético y depende de la geometría de la composición del objeto. R es la reluctancia, medida en amperio vuelta. L es la longitud del circuito, medida en metros. Esta representa la permeabilidad magnética del material, medida en Henry por metro. Y A es el área de la sección del circuito del núcleo, la sección transversal del núcleo. Todo eso representado en metros cuadrados. Como vemos acá está la longitud del circuito magnético, por donde recorre el flujo magnético. Tenemos la sección transversal del núcleo, el material de alta permeabilidad, la bobina, un número de vueltas. Esto es
para la constante reluctancia. En cuanto a la inductancia, es la medida de oposición de un componente eléctrico o la inductancia representada por la letra L es la propiedad de un componente eléctrico, generalmente una bobina o un inductor, que describe su capacidad para oponerse a los cambios en la corriente que la atraviesa. En esencia, la inductancia se mide cuán fácilmente produce un cambio en la corriente. Un cambio, eso sería variable, afectando la tensión inducida, y se mide en Henry. Entonces podemos decir que la inductancia es la medida de la oposición de un componente eléctrico, un inductor, a los cambios en la corriente que lo atraviesa. Cuanto mayor sea la inductancia, más se opondrá en el componente a los cambios de la corriente. Se puede pensar que la inductancia es como una forma de una resistencia en el flujo de corriente, en un circuito eléctrico, aunque en lugar de oponerse directamente al flujo, se opone a los cambios en el flujo, por eso es variable. Entonces podemos decir que la geometría implica o influye mucho en la inductancia. Mientras menos son el número de vueltas o espiras o más pequeñas, menos la inductancia. Mientras más grande sea el número de vueltas o la geometría del inductor, mayor será la inductancia. El flujo magnético se define o podemos tomarlo como la cantidad total de líneas de campo magnético que atraviesan una superficie dada. En el sistema internacional se mide en Weber. La densidad del flujo representada por la letra B es el flujo por la unidad de área. Como vemos acá la fórmula, que sería el flujo magnético es igual al área por el campo magnético, perdón, por el flujo magnético, y se mide en Tesla. La ecuación es: flujo magnético es igual a la integral del campo magnético por el diferencial del área. Podemos ver acá, por lo menos el flujo magnético es una medida de campo magnético que atraviesa una superficie, como les comentaba. En otras palabras, la densidad del flujo magnético representada por la letra B es igual al producto del flujo magnético representada por el símbolo phi, y el área representada por A, la cual atraviesa ese flujo. En otras palabras, esta ecuación describe cómo calcular el flujo magnético a través de una superficie. El campo magnético representado por B es un vector que tiene una magnitud de dirección, y el vector de área o el diferencial de área es un vector que representa una pequeña porción de la superficie y tiene la dirección perpendicular a la superficie. El producto, el punto entre B y el diferencial de A, se integra sobre toda la superficie para obtener el flujo magnético total. El hecho de que hablemos de densidad de flujo magnético o campo magnético no desempeña ningún papel en el transcurso de las líneas en el transcurso de las líneas de campo, ya que ambas son proporcionales entre sí. Si se aplica la relación de que el campo magnético es igual a la permeabilidad del vacío por la permeabilidad relativa por el campo magnético, la densidad del flujo magnético es como se muestra en el imán acá, que la proporción del flujo magnético por el área marcada en azul acá es por tanto proporcional al número de líneas de campo que atraviesan esta superficie imaginada. Entre hierros magnéticos, dice que son pequeñas secciones de aire o material magnético introducidas intencionalmente en un circuito magnético. El propósito son linealizar la relación entre corriente y el flujo, o sea, que reduce los puntos de saturación, aumentar la reluctancia total del circuito, proporcionar un espacio para realizar trabajos mecánicos, como son en los motores grandes de trabajo eléctrico, o en relé, los más pequeños, para poder realizar mantenimiento, limpiarlos, infinidad de cosas que se pueden usar. La reluctancia entre hierros es generalmente dominante debido a la baja permeabilidad del aire. Como son pequeños espacios donde hay aire o hay otro tipo de material introducido intencionalmente
obviamente dependiendo del diseño, el circuito, la funcionalidad que se le va a dar a este tipo de máquina. Podemos decir que el entrehierro es un componente fundamental en los circuitos magnéticos que se utiliza para controlar el flujo magnético, evitar saturación, ajustar el rendimiento, tantas cosas como vimos. No puedo retroceder la lámina, pero vimos que el núcleo estaba interrumpido en una parte y en esa parte es donde está el entrehierro. También lo podemos ver en un motor, hasta en un motor de licuadora. Si se desarma, tenemos un rotor y un estator. En medio de estas dos partes del motor podemos apreciar que hay un espacio, y ese espacio es donde se produce ese entrehierro. Para hablar de la hísteris, la hísteris en un circuito magnético se refiere a la dependencia del estado de magnetización de un material ferromagnético con respecto a su historia magnética previa. Este ciclo también es conocido como un bucle de hísteris. Es una curva que representa la relación entre la intensidad, entre la intensidad de campo magnético, que se representa por la letra H acá, y la densidad del flujo magnético representada por la letra B en este eje. En un material ferromagnético podemos encontrar tres puntos clave, que son el punto de saturación, que se encuentra de este lado, que es cuando el punto magnético es lo suficientemente fuerte como para alinear todos los dominios magnéticos en el material y alcanza un estado de saturación. Tenemos el punto de coercitividad, que se encuentra acá, y es la intensidad del campo magnético necesario para reducir la magnetización a cero después de haber alcanzado la saturación, y se representa por la letra H. Lo tenemos tanto H positiva, H negativa, pasa lo mismo con saturación del lado positivo y del lado negativo. La remanencia es la magnetización que queda en el material después de reducir el campo magnético aplicando acero, y se representa por la letra B sub R, en este caso está acá y está acá. Se supone que en esta muestra, en la gráfica que estamos viendo, no está amplificada y que la corriente comienza desde cero en el centro de la gráfica. A medida que H aumenta, o sea, el campo magnético aumenta, B sigue la curva desde el origen hasta el punto de saturación, en este punto que sería punto D. Si a partir del punto B se comienza a disminuir la corriente que circula, que como les decía era variable, o sea, la corriente que circula por la bobina disminuye la intensidad de campo magnético, con lo cual observamos que la correspondencia entre los valores B y H se hace a través de la curva de D, E y F. En este punto, cuando se anula dicha corriente, vemos que la inducción magnética no es nula del total y el material queda con un magnetismo remanente, y está representado por el punto BR acá en esta sección, el punto B. Si desde este valor invertimos el sentido de la corriente, con lo cual se invierte el sentido de la intensidad del campo magnético, se llega a un magnetismo remanente que anule, y este valor se llama un campo coercitivo, y sería el punto HC en este punto de la gráfica que está el punto F. A partir de este punto del sentido de magnetización se invierte y se llega al punto G, en el cual, si volvemos a disminuir la corriente, la relación entre B y H se hace a través de la curva G y H, aquí, entre esta curva. Invirtiendo nuevamente el sentido de la corriente, lo cual va a afectar el recorrido H, I y D, completando el ciclo completo. Va disminuyendo la corriente, invirtiendo el sentido, se vuelve a aumentar la corriente y sigue el ciclo hasta completar el ciclo completo, que recibe el ciclo de hísteris. Por eso es un bucle, un lazo cerrado